Vez más aquí con nosotros en esta edición de Ahora, periodista, economista. Gracias por sumarte una vez más. Bienvenido. Angelina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí con el interés, por supuesto, que genera en toda la población argentina, ¿no? De tener precisiones sobre lo que está sucediendo a nivel macroeconómico para comprender qué impacto tienen las decisiones que se están tomando a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que hoy por hoy Massa se plantea, ¿no? Como ministro de Economía, seguramente con el objetivo de incrementar las reservas del Banco Central, ¿no? Así es, Evangelina, y hoy te diría esta semana, sí. Salvando el día de hoy, en el cual ha habido a nivel mundial una caída de las bolsas y también en la Argentina una caída de las acciones argentinas y de los bonos de la deuda, todo teniendo que ver con declaraciones del presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, que dijo que iba a tener que seguir subiendo las tasas de interés en Estados Unidos para desacelerar la inflación, y eso tuvo un impacto en todo el mundo de manera negativa. Pero dejando de lado el día de hoy, uno lo que ve, sobre todo esta semana, es que el ministro de Economía, Sergio Massa, está con la idea de lanzar 3 anclas para tratar de estabilizar la situación económica. A ver. Y en 2 de esas anclas ha podido avanzar, y por eso hemos visto esta semana que ha habido una estabilización, incluso una baja de los dólares financieros y sobre todo un repunte de acciones argentinas y de los bonos de la deuda que estaban en el fondo del pozo, pero ha habido un repunte importante, sobre todo en las últimas semanas. La primera de las anclas es el ancla fiscal, enviar la señal fuerte de que el gobierno va a cumplir con la meta de déficit fiscal acordada con el fondo, el 2,5%. Y para cimentar esa ancla está la quita de subsidios que se anunció que va a empezar a pactar a partir de septiembre, pero también está una decisión administrativa que se tomó a principios de esta semana que tiene un impacto de 130.000 millones de pesos de recorte de gasto, que desde el punto de vista simbólico es muy fuerte para un gobierno peronista o del Frente de Todos o del kirchnerismo, porque ahí hay recorte de gasto de obras públicas en áreas como educación, en áreas como salud, en recortes en el plan Conectar Igualdad, es decir, en obras hídricas, en obras para construcción de viviendas, la mayoría con transferencias a provincias y municipios. Eso tiene que ver con gastos que no se ejecutaron el primer semestre del año y que Massa dice, bueno, no lo ejecutaron, no lo van a poder compensar gastándolo la segunda parte del año. Eso, en cualquier otro gobierno, hoy hubiese generado un gran descontento político, cruces, manifestaciones de distintos sectores, sindicalismo y demás. Bueno, ha pasado casi desapercibido. Exactamente, con el oficialismo, en todo caso, alineado detrás de la causa de vialidad de Cristina, entretenido con ese show político en el cual gobernadores, intendentes, ministros, hasta los albertistas, el propio presidente, están todos discutiendo la supuesta persecución política de Cristina, y Cristina se erige como la líder del peronismo para el 2023. Mientras eso sucede, insisto, Massa trata de cerrar el primer frente, que es el frente fiscal, y lo está logrando. Ya sea por la quita de subsidios, ya sea por estos recortes, ya sea porque le empieza a poner topes en coordinación con jefatura de gabinete al gasto de todos los ministerios, y de esa manera el gasto público empieza a correr detrás de la inflación y se alinea con el acuerdo con el fondo. La segunda ancla, Angelina, que es muy importante, es el apretón monetario. Es decir, Massa envió la señal de que el Banco Central hasta fin de año no va a emitir pesos para financiar al Tesoro, al déficit fiscal, y que además las tasas de interés hoy están en valores muy elevados. La tasa efectiva anual, lo explicamos el otro día, está casi en el 100%, es decir, si uno hace un depósito a plazo fijo y va renovando el depósito, capitalizando los intereses, en un año tiene casi 100% más. Para perder esas colocaciones en pesos frente al dólar libre, tendría que ser el dólar de los actuales 300 pesos o 195 pesos, más de 600 pesos en septiembre del año que viene. Entonces, esa segunda señal de remunerar fuertemente las inversiones en peso, el ahorro en peso, está también generando estabilidad en el mercado cambiario, en los dólares. Y el tercer punto,
que es ahí el más complicado y es el que se va a discutir en los próximos días, y ahí hay una carrera contrarreloj, es el tema de cómo destrabar el mercado cambiario para conseguir 3.000 millones de dólares del campo, fundamentalmente para que eso ingrese en la reserva del Banco Central en septiembre, que es un mes clave para generar efectivamente esa tercera pata. Las dos anteriores que te conté es para transmitir que en esta economía no va a haber un desborde de pesos. Hoy en la economía argentina hay muchos pesos y poquitos dólares en el Banco Central. La pata 1 y la pata 2, lo fiscal y lo monetario, es el mensaje: en esta economía no va a haber más pesos dando vuelta, y todavía falta la tercera pata, que es cómo empiezan a engrosarse las reservas del Banco Central. Y respecto del campo, bueno, supimos esta semana que hubo una reunión algo sorpresiva con Inagro. Parte de la mesa de enlace tomó mal esa presencia de Massa en el encuentro porque no había sido justamente en conjunto con todos los dirigentes agropecuarios, pero está pendiente esa negociación, ¿no? El dólar soja no dio el resultado esperado. No, lo que había inventado en su momento Batakis con el Banco Central, de ese dólar soja, con una fórmula muy complicada para el productor, no funcionó. Lo que está ahora negociando Massa con la mesa de enlace y con las cerealeras, según me cuentan, esta es información de lo que viene a última hora negociándose, sí. Para ponerlo simple, más allá de la fórmula técnica, sería en una ventana de tiempo que puede ser 30 o a lo sumo 45 días, reconocerle al productor no solamente lo que hoy paga por una tonelada de soja, por lo que hoy cobra por una tonelada de soja, que son 51.000 pesos, sino darle un bono fiscal que puede ser del 30% adicional, y con ese bono el productor después se lo venda a la cerealera y consiga unos 15.000 pesos más. Con lo cual, lo que quiero decir es, están viendo cuál es la fórmula finalmente, pero sin que haya un tipo de cambio especial, es decir, que no haya un dólar soja, no quieren desdoblar el mercado de cambio, porque detrás de eso empieza a haber un dólar maní, un dólar carne, un dólar petróleo, un dólar minería, y eso el FMI no lo autoriza y además sumaría al desorden adicional que hay en el mercado cambiario. Están viendo cómo compensar al productor de soja para que efectivamente venda, se calcula unos 3.000 millones de dólares que están acopiados en las propias cerealeras, en los molinos, para que una vez que se le ponga precio a eso, se venda esa soja y las cerealeras la procesen, la exporten o directamente lo exporten, y eso pueda ser vendido con los dólares que se consiguen afuera en el mercado de cambio oficial y se incremente la reserva del Banco Central. Pasado en limpio, sería reconocerle una baja de la retención al productor por un periodo de tiempo determinado, o directamente la quita de la retención, si es el 30%, prácticamente la quita durante un periodo determinado. Eso es lo que están negociando en este momento. ¿Cuál es el problema que tiene Massa? Que tiene que pasar el filtro, por un lado, de Cristina, que nunca quiso hacer ningún tipo de concesión al sector sojero y al campo en general. Y por otro lado el FMI, porque esto supone un costo fiscal. Si estamos hablando de 3.000 millones de dólares, el 30% de eso son 1.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial de 135, son 135.000 millones de pesos que dejaría de recaudar o que perdería de recaudación el fisco. Y bueno, eso obviamente también tiene que pasar el filtro del FMI. Pero bueno, está claro que hay mucha preocupación en el gobierno porque necesitan dólares urgentes, sobre todo en septiembre y octubre, para hacer un puente hasta fin de año, cuando después entra la cosecha fina, la cosecha de trigo, y necesitan esos dólares también para destrabar el mercado cambiario, para disipar la expectativa de que va a haber más devaluación, más disparada de precios. Está todo trabado el pago de importaciones, mientras no acumule dólares el Banco Central, se siguen poniendo cepo sobre cepo, y eso dispara todavía más los precios, porque aquel que tiene productos importados para venderlos remarca 30-40% porque no sabe a cuánto va a tener que reponer esos stocks. Es un gran círculo vicioso que vamos a ver si se destraban estos 3.000 millones de dólares. De alguna manera empieza a jugarse otra dinámica en la economía argentina y se le puede poner un freno a este proceso inflacionario, Angelina, porque ese es el otro dato. La inflación de agosto fue muy mala. Me confirman que ha sido también un dato
del 6% e incluso un poco más alto todavía. Claro, se estimaba incluso que la primera quincena tuvo un 8% de inflación. Bueno, hemos visto los incrementos en combustible, por ejemplo, estos últimos días. Pero en esto que hace referencia, ¿no?, a la intención de evitar la fuga de dólares, se ha anunciado por parte del Banco Central esta determinación de prohibir la compra de esos $200 mensuales a quienes reciban el subsidio a la energía. ¿Considerás que esto es una medida que puede realmente colaborar en el propósito? Mira, lo que sucede es que el Banco Central se encontró, este dato todavía no se difundió, pero se encontró que en el mes de julio, los datos que tiene el Banco Central, es el último dato oficial que tienen del mercado cambiario, se fueron por gastos de argentinos en el exterior, con tarjeta de crédito, 750 millones de dólares. Es el récord absoluto desde que llegó Alberto Fernández al gobierno. En julio, 750 millones de dólares por gasto de tarjeta al exterior. No es solamente el argentino viajando al exterior dólar turista, compras, sino también claro. Exactamente, compras con tarjeta de crédito que se pagan a veces de acá, compras que se hacen al exterior, pago de software en el extranjero, pago que se hacen acá, aplicaciones del exterior y demás. Pero 750 millones de dólares es mucha plata. Y otros 250 millones de dólares se fueron por el dólar ahorro, el dólar que hoy está en 240 pesos, el dólar turista en 250, los dólares libres en 295 pesos, más o menos, claro. 290 pesos. Entonces, el Banco Central, mientras no tiene dólar en la reserva, trata de poner cepos por todos lados. Esto que anunciaron, que ya habíamos anticipado, de que el que sigue con el subsidio de la energía, que es la gran mayoría, no va a poder comprar los $200 del dólar ahorro, y son poquitos dólares marginales los que va a poder ahorrar el Banco Central con esto, pero básicamente es una señal que sigue apuntando en el mismo sentido. Mientras no se destrabe la oferta de dólares, es decir, que el Banco Central empiece a acumular una mayor cantidad de dólares, se tratan de poner la mayor cantidad de cepos posible. Tampoco pueden poner muchos cepos ahí, porque la gente que compra $200 a 240 pesos, no es que se lo guarda. Por ahí hay gente de clase media baja que compra $200 y que los vende a 290 para hacerse una diferencia y tener algunos ingresos adicionales. Claro. ¿Y dónde los vende? Los vende en el mercado blue, en el mercado paralelo. O sea que esa oferta de dólares sirve también para que el mercado del dólar paralelo no se vaya arriba de los 300 pesos. Por eso hoy el Banco Central anunció eso, pero al mismo tiempo dijeron que estaban evaluando que aquellos que habían cobrado salarios en 2020 con el ATP, porque la empresa había recibido un subsidio para pagar salarios, y que desde el 2020 ya no pueden comprar, desde octubre del 2020 no pueden comprar los $200, simplemente porque recibieron el salario en parte por el ATP, bueno, de flexibilizar eso y de que puedan acceder a comprar los $200. Bien. Cierran un poquito el grifo ese, pero no pueden cerrarlo demasiado porque esos $200, insisto, sirven para que después la gente venda en el mercado blue esos dólares y haya algo de oferta también en ese mercado. Clarísimo, como siempre, Maximiliano Montenegro, periodista, economista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Evangelina. Muy buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Hasta luego.